Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos nuevamente al canal Manos a la Tela. Hoy vamos a realizar el básico doble pinza de la blusa. Vamos avanzando con la actualización de los básicos. Recuerden que siempre empezamos nuestros básicos con un rectángulo. Este rectángulo tiene de ancho la mitad del contorno de cadera más 5 centímetros. Estoy tomando como referencia la cadera porque voy a trabajar este patrón con la talla 10 y la talla 10 tiene el contorno de cadera 4 centímetros más grande que el contorno de busto. Entonces mi referencia siempre va a ser la medida de contorno que sea más grande para el ancho de mi rectángulo. Para el alto del rectángulo en esta oportunidad vamos a tener en cuenta solamente el talle delantero más el alto de cadera. Recuerden que en el básico plano le aumentamos 1 centímetro al talle delantero. En esta oportunidad no le vamos a aumentar ese centímetro, lo vamos a dejar únicamente con el talle delantero porque la pinza vamos a cerrarla en el punto de busto. Ya van a ver ustedes cómo vamos a realizar ese proceso. Recuerden que tenemos unas medidas que son deducidas, como la amplitud del escote. Esta amplitud de escote depende del contorno de cuello, dividido 6 más 1 centímetro. La profundidad del escote depende de la amplitud de escote más 1 centímetro. Quiere decir que si tengo de amplitud de escote 7.3, mi profundidad de escote es 7.3 más 1, 8.3. Otra medida deducida que tenemos para realizar el patrón es el alto de costado. El alto de costado, recuerden que depende del talle posterior o del talle de espalda, dividido 2. Para la talla 10 tenemos un talle de 41 centímetros, dividido 2, 20.5. Tengan en cuenta estas medidas porque las vamos a aplicar sobre el patrón más adelante cuando vamos realizando cada paso de nuestro básico doble pinza. Lo primero que voy a hacer es ubicar mi línea de cintura. Esta está determinada por el talle delantero. A partir de la línea de hombro hacia abajo vamos a medir lo que corresponde al talle delantero. Recuerden que en esta oportunidad no le estamos haciendo ningún aumento, no le estamos aumentando el centímetro que le aumentábamos para el básico plano, así que solamente aplicamos la medida que corresponde al talle delantero. Vamos a trazar una línea recta que va a ser nuestra línea de cintura para el delantero y posterior. Como siempre, nosotros debemos realizar nuestra banda anatómica. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar algo. Mi alto de costado es de 20.5 porque el talle de espalda en la talla 10 es de 41 centímetros. Cuando yo mido desde mi línea de hombro hacia abajo la mitad de ancho de espalda más 5 centímetros, esta medida es de 23.5. Quiere decir que lo que me resta de mi línea de profundidad de sisa hacia abajo son 20.5, lo que corresponde al alto de costado. Esto cuando estamos trabajando con una tabla de medidas que tiene una diferencia de talles de 3 centímetros. Vamos a hacer lo siguiente para este patrón. Voy a medir desde mi línea de hombro hacia abajo, mitad de ancho de espalda más 5 centímetros, que en este caso son 23.5. Voy a trazar esta línea, la voy a trazar con lápiz. Y esta es mi línea de profundidad de sisa. Ahora, para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando, vamos a medir desde la línea de cintura hacia arriba lo que corresponde a mi alto de costado y tengo 20.5. Porque si ustedes suman 20.5
más 23.5, que es la medida que acabamos de aplicar sobre el patrón, el resultado es 44. Quiere decir que yo para este patrón puedo trazar esta línea a todo lo ancho de mi rectángulo. No se confíen trazando esta línea de profundidad de sisa como la tracé en este patrón, porque si ustedes están trabajando sobre medidas y tienen una diferencia de talles de 3 centímetros en adelante, 4, 5, 6 centímetros, siempre habrá diferencia entre la línea de alto de costado y la línea de profundidad de sisa. En este caso, por tener una diferencia de talles de 3 centímetros, vemos que podemos trazar la línea a todo lo ancho del rectángulo. Pero, como les digo, no se confíen y ya lo van a ver en el próximo video cuando hagamos el básico doble pinza con una diferencia de talles de 8 centímetros, que es como lo he estado trabajando para que ustedes aprendan a manejar las diferencias de talles grandes en sus patrones. Vamos avanzando con el paso a paso a medida que vamos trazando el patrón. Recuerden que en el delantero esta es la línea de profundidad de sisa o línea de sisa, y aquí en el posterior esta es mi línea de alto de costado. No importa que estén al mismo nivel. Vamos a trazar el escote. Ya sabemos que es una medida deducida, que la amplitud de escote o el escote horizontal es de 7.3. De una vez vamos a medir la profundidad de escote, que es de 8.3 centímetros. En la profundidad del escote vamos a trazar una línea recta haciendo escuadra con el centro delantero. Voy a trazar una línea recta discontinua desde la amplitud de escote hasta mi línea de profundidad de sisa, terminando en el centro delantero. Vamos a darle forma al escote en la parte inferior. Recuerden que la curva del escote siempre debe descansar sobre una recta, por eso siempre trazo una línea recta en la profundidad del escote. Vamos a aplicar sobre la línea de hombro la mitad de ancho de espalda, en este caso 18.5. Esta medida la voy a prolongar hasta la línea de la profundidad de la sisa. Por mi línea de ancho de espalda voy a medir la caída de hombro, que en este caso son 5 centímetros. En el básico plano vimos una caída de hombro de 4 centímetros. En el básico doble pinza y en el básico anatómico vamos a ver una caída de hombro de 5 centímetros en el delantero, porque estos patrones son para hacer prendas con más estructura, más estructurados, más adaptados al cuerpo. Desde la caída de hombro hasta la línea de profundidad de sisa debemos tener 18.5, que es lo que corresponde a la mitad de ancho de espalda. Siempre que hacemos una caída de hombro de 5 centímetros, esta medida es igual a la mitad de ancho de espalda. En este punto, que ya ubicamos la mitad, vamos a entrar 1.5. Vamos a subir 3.5 para darle forma a la sisa. Antes de formar la sisa vamos a medir en el escote 1 centímetro que corresponde al asentamiento. Prolongamos la medida hasta la línea de cadera. Trazamos una línea recta para eliminar del patrón este centímetro.
El asentamiento de escote se hace para que nuestros patrones queden mejor asentados sobre nuestro cuerpo. Por eso se llama asentamiento. A partir de mi nueva línea de centro, voy a medir sobre la línea de profundidad de sisa la cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Vamos a formar la sisa uniendo en línea recta a partir de este punto hasta caída de hombro y con una curva pasando por los 3.5 hasta descansar sobre la línea de la profundidad de la sisa. Vamos a continuar ubicando sobre la línea de cintura cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. En este caso tengo 18 de cuarta parte de contorno de cintura más 3, 21. Sobre la línea de cadera, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para la pinza. Esta medida se traslada a la línea de banda anatómica. Unimos en línea recta de línea de cadera a banda anatómica con semicurva de banda anatómica a cintura y en línea recta de cintura a línea de profundidad de sisa. Así ya tenemos el costado de nuestro patrón. Vamos a ubicar el punto de busto. Para ubicar el punto de busto necesitamos dos medidas, el alto de busto y la distancia de busto. Desde la línea de hombro medimos alto de busto sin aumentos. Recuerden que aquí no le vamos a dar aumentos a este patrón. 25 centímetros. Vamos a trazar una línea discontinua. Con esta línea ya ubicamos el alto del busto. Vamos a ubicar la distancia para poder encontrar nuestro punto de busto. Tenemos de distancia de busto para la talla 10, 18 centímetros, dividido 2, 9 centímetros. Significa que aquí está ubicado nuestro punto de busto. Esta medida la voy a trasladar hasta la línea de cadera. Trazamos una línea recta desde alto de busto o línea de busto hasta línea de cadera. Como ven, en este patrón trazamos de una vez la pinza vertical. En el básico plano teníamos que dejar la pinza vertical para trazarla después de cerrar la pinza de la sisa. Sobre la línea de cintura vamos a medir 1.5 a cada lado para formar la pinza. Sobre línea de cadera 0.5 a cada lado. Ubicamos la pinza de la sisa. Recuerden que esta se ubica en la curva de la sisa, justo donde se hace la intersección con la línea de ancho de espalda y los 3.5 centímetros que subimos. Vamos a medir 2 centímetros hacia abajo. Recuerden que también pueden hacerlo midiendo 1 centímetro a cada lado de esta línea que acabamos de trazar. Así tenemos nuestra pinza de sisa o nuestra pinza correctiva de la sisa. Prácticamente aquí ya trazamos nuestro patrón delantero. Voy a trazar una línea más que es a donde se va a ubicar la pinza de costado.
Voy a hacer escuadra con el costado y el punto de busto. A este punto es que vamos a trasladar la amplitud de la pinza. Ya lo vamos a ver cuando estemos cerrando esta pinza y trasladando la amplitud aquí. Esto es un traslado de pinza. Así ya tenemos nuestro patrón delantero. Solo nos queda pendiente cerrar la pinza y hacer el traslado. Vamos a continuar con el posterior. El escote horizontal en el posterior es igual al escote horizontal en el delantero. Quiere decir que tenemos 7.3 de amplitud de escote o escote horizontal, 2 centímetros para la profundidad del escote. Hacemos escuadra. Voy a trazarlo aquí directamente con el marcador. Voy a terminar de darle forma a mi escote. Recuerden que si se les dificulta hacerlo así, ya les enseñé en los videos anteriores cómo pueden realizar el escote posterior para que les quede más práctico. Vamos a medir desde el centro posterior mitad de ancho de espalda. Trazamos nuestra línea de ancho de espalda. Vamos a ubicar la caída de hombro en nuestro patrón. Desde mi línea de hombro y sobre mi línea de ancho de espalda voy a medir 2.5. Aquí voy a trazar una línea recta para que descanse el hombro posterior, porque siempre que tenemos una caída de hombro diferente en el delantero, esta línea de hombro es más grande. Si yo trazo una línea desde la amplitud del escote posterior hasta esta caída de hombro, me va a quedar el hombro más corto que en el delantero. Por eso siempre medimos y trasladamos la medida al posterior. Vamos a subir desde nuestra línea de alto de costado 9.2, que es lo que corresponde a la cuarta parte de ancho de espalda. Aquí vamos a hacer un piquete, igual hacemos aquí un piquete en el delantero. Ese piquete lo debemos trasladar a la plantilla. Voy a unir en línea recta desde el piquete hasta donde me dio la medida de hombro. Y desde este punto hasta la amplitud de escote. Vamos a medir sobre la línea de alto de costado, cuarta parte de contorno de busto, menos 1 centímetro. Vamos a formar la curva de la sisa. Ubicamos sobre la línea de cintura, cuarta parte de contorno de cintura, más 3 centímetros para pinza. Sobre la línea de cadera y línea de banda anatómica, cuarta parte de contorno de cadera, más 1 centímetro para pinza. Vamos a unir en línea recta, de línea de cadera a línea de banda anatómica, con semicurva a línea de cintura y en línea recta hasta la línea de alto de costado. Vamos adelantando el paso a paso también en el patrón posterior. Quiero hacer un pequeño paréntesis para aclararles un punto importante. Como ven ustedes, sobre la línea de la profundidad de la sisa en el delantero, la medida que aplicamos fue la cuarta parte del contorno de busto más 1 centímetro. Aquí en el posterior, sobre la línea de alto de costado, aplicamos cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro.
Esto es como una compensación. Aquí, como la pinza en el delantero, la pinza de la sisa, la vamos a cerrar en el punto de busto y no la vamos a llevar hasta aquí, hasta el centro delantero. No tenemos que hacer la rectificación del centro y no perdemos medida. Por eso estamos dándole a este patrón una compensación, dándole 1 centímetro de aumento al delantero, que es donde está el volumen en nuestro cuerpo. En el posterior no tenemos busto, por eso le estamos restando 1 centímetro. Esta compensación se le puede hacer al básico doble pinza y al básico anatómico. En el básico plano es diferente, no hacemos la compensación. Recuerden que estos patrones son para prendas con mayor estructura, así que por eso debemos hacer este tipo de cambios de un patrón a otro, para que les quede claro. Lo otro que voy a aclararles es lo de la caída de hombro. Me preguntaba una suscriptora por qué le doy una caída de hombro de 2.5 en el posterior. Recuerden que aquí vamos a hacer una pinza en la sisa. Esa pinza le va a quitar recorrido a la sisa y debemos recuperarlo. Por eso no le damos una caída de hombro igual a la del delantero. Otra cosa que les quiero aclarar es que siempre que ustedes vean este símbolo en un patrón, significa que estas dos líneas están en escuadra. Este símbolo también lo pueden encontrar de esta manera, no siempre así ni pegado a ambas líneas, sino que también lo pueden encontrar así. También significa lo mismo. Es importante que vayan conociendo los símbolos. Yo ya se los había explicado en un patrón anterior, sin embargo lo repito porque yo sé que todas ustedes no miran los videos todos en general, cada una buscará lo que necesita en el canal, entonces por eso reitero a veces algunas cosas. Lo otro que les pido también es que tengan de pronto un poco de paciencia porque yo repito el paso a paso. Algunas mirarán todos los videos, otras no, entonces por eso me veo en la obligación de repetir todos los pasos, no hacerlo resumido como lo hacía antes, porque cuando lo hacía resumido en los videos anteriores, entonces recibía como la queja de que no estaba completo el patrón. Por eso estoy ahora haciendo todo el paso a paso en cada video. Vamos a continuar y lo que sigue es saber cuánto debemos quitarle a nuestro posterior para que tenga la medida del talle de espalda. Recordemos que aquí, como estamos realizando este patrón, está quedando con el mismo talle que el delantero. No podemos dejarlo así. El talle del delantero es de 44 centímetros y el del posterior o de la espalda es de 41 centímetros. Significa que tenemos una diferencia de 3 centímetros. Esta diferencia la vamos a eliminar repartiéndola entre la línea de la cintura y la línea del alto de costado. Quiere decir que de mi línea de cintura hacia arriba voy a medir 1.5 porque la voy a repartir en ambas líneas para no dejarle la carga o la mayor carga a una sola línea. Sobre la línea de alto de costado también vamos a bajar 1.5. Recuerden, de la línea de cintura medimos hacia arriba y de mi línea de alto de costado hacia abajo. Trazamos una línea recta desde el 1.5 hacia el costado, terminando sobre la línea de la cintura, y aquí desde el centro posterior, desde los 1.5 que bajamos hacia el costado, terminando sobre la línea de alto de costado, y perdonan la redundancia, vamos a trazar la pinza de la sisa. Nos ubicamos justo donde empieza la curva de la sisa. Le vamos a dar aquí una medida de 1.5 a esta pinza. Así ya tenemos el patrón posterior. Vamos ahora a cerrar las pinzas y hacer el traslado de esta.
Aquí estamos cerrando pinzas, aquí vamos a trasladar pinzas. Como este paso que vamos a ver es nuevo para ustedes, les voy a explicar de qué se trata. Estamos cerrando las pinzas con giro. En esta oportunidad vamos a hacer es un traslado de pinza. Hay una diferencia entre traslado de pinza y cerrar pinzas. Quiero que lo tengan claro. Cerrar pinza es simplemente eliminarla del patrón. Trasladar la pinza es mover la pinza de un punto a otro, como vamos a hacer en este momento. Vamos a mover esta amplitud que me genera la pinza de la sisa, la vamos a mover hacia el costado. Voy a identificar hacia dónde quiero mover esa amplitud. Entonces, como ustedes ven, y ya les he venido diciendo en el transcurso del video, esa amplitud la vamos a trasladar a esta línea, a este punto. Sobre el costado me va a quedar esa amplitud. Ya ubicando hacia dónde voy a mover la amplitud, empiezo calcando, porque lo que hacemos es calcar el patrón a partir de este punto, todo el recorrido, teniendo en cuenta que aquí estamos eliminando el centímetro hasta que lleguemos al primer punto o a la primera línea de la sisa. Cuando lleguemos a la primera línea de la sisa, ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que debemos calcar todas las líneas internas, como la línea de la cintura, la pinza y nuestra línea de busto. Aquí lo primero que voy a hacer es trazar la línea que me indica el punto a donde voy a trasladar la amplitud. A partir de esta línea empiezo a trazar o a calcar todo mi patrón. Aquí ya llegamos a la primera línea de la sisa. Si ustedes están apenas aprendiendo con esta técnica, lo que pueden hacer es trazar completamente la línea. Yo le hice un piquete para que ustedes alcancen a ver hasta dónde llega. Pueden trazar completamente esta línea para que tengan mayor claridad de lo que están haciendo y de lo que se trata la técnica. Siempre tenemos que tener un eje. En este caso, el eje para hacer o para cerrar esta pinza y trasladarla es mi punto de busto. Yo me sostengo aquí en mi punto de busto con mi lápiz. Si les queda más fácil con una agujita, con lo que ustedes puedan, pero que les permita sostener el patrón sin que se mueva. Y vamos a girarlo hasta que la línea que trazamos se junte con la otra línea roja que está en la parte inferior y que corresponde a la pinza. Así, de esta manera. Aquí ya está cerrada la pinza y realizamos el traslado. Vamos a continuar con el trazo para volver al punto de partida. En este caso, el punto de partida es la línea que teníamos en el costado. Así. Como pueden ver, tenemos una amplitud. Esa amplitud se generó cuando cerramos la pinza. Lo que hicimos fue mover este espacio hacia el costado, por eso ahora lo tenemos aquí. Tenemos esta abertura. Ahora, una cosa que quiero que tengan presente. Esta distancia o el ancho de la pinza es de 2 centímetros. Si ustedes miran aquí, tenemos
2.5. Esto pasa porque la distancia de la pinza de la sisa hacia el punto de busto es menor que la distancia de la línea que trazamos en el costado. Entre más distancia haya del punto de busto, mayor va a ser la amplitud cuando hagamos un traslado de pinza, y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo los traslados de pinza en el patrón. Voy a rectificar la sisa porque no la puedo dejar así. Algo que se me olvidó trasladar fue el piquete de la sisa, que no lo puedo olvidar. Siempre lo trasladan, por favor. Cuando hacemos traslados de pinza hacia el costado, el patrón tiende a verse con la sisa un poco caída, por eso tenemos que rediseñarla nuevamente para orientarla en su punto correspondiente. Vamos a continuar cerrando las pinzas en el posterior. En los videos anteriores yo estaba dejando la pinza de la sisa pendiente para cerrarla una vez que cerrara estas, para que ustedes vieran cómo era el proceso y cómo esta pinza podía cambiar la orientación del patrón y volver a retomar una forma o una posición correcta a nuestro patrón. Ahora la voy a cerrar completamente. En este caso voy a ubicar el punto de partida, que va a ser mi pinza de sisa. Esta va a ser la pinza o la primera pinza que yo voy a cerrar en mi patrón, la pinza de la sisa. Y como yo tengo que ir hacia mi derecha o en el sentido de las manecillas del reloj, empiezo trazando a partir de la línea superior de la pinza todo mi patrón hasta llegar al punto donde se cierra. Aquí estamos cerrando pinza y aquí trasladamos. La diferencia ¿cuál es? Que aquí estamos trasladando la amplitud hacia otro punto y aquí estamos eliminando completamente la pinza cuando la cerramos. Entonces, una vez que tengo claro ya mi punto de partida y hasta dónde voy a llegar, vamos a empezar. Ya estoy ubicada en el punto a donde termina mi pinza o a donde se va a cerrar mi pinza. Recuerden que el eje para girar es el punto donde la pinza se cierra. En este caso tenemos que esta pinza se cierra sobre la línea de alto de costado. Ahora me sostengo en este punto, giro el patrón o mi papel hasta que se junten ambas líneas. Miren que yo empecé aquí y aquí está la otra línea, la línea inferior de la pinza. Aquí ya la cerré. Voy a continuar trazando la sisa. No importa aquí si esto se ve raro, si ustedes ven que el patrón se ve diferente, no importa, ustedes hagan el paso a paso, que cuando vayan a terminar o cuando ya terminen este patrón van a ver que el patrón no está torcido ni mucho menos. Ahora tenemos esta otra pinza para cerrar, que es la pinza de la línea de alto de costado, y miren que aquí estamos ubicados aquí sobre la línea de alto de costado. Yo la voy a trazar con lápiz para que ustedes la puedan ver. Este proceso parece difícil, pero es muy fácil una vez que ustedes lo practican y lo aprenden. Aquí está mi línea de alto de costado, la tracé con lápiz. Mi eje para cerrar esta pinza es el costado. Les decía que mi eje para cerrar esta pinza es el costado sobre la línea de alto de costado. Me sostengo en ese punto y giro hasta que se junten ambas líneas.
Como ustedes no tienen experiencia con esta técnica, pueden trazar las líneas para que se les haga más fácil el proceso. Vamos a continuar trazando hasta llegar a la próxima línea roja que me voy a encontrar, que es la próxima pinza que debo cerrar. Aquí la voy a trazar con el marcador porque esta línea me va a servir como línea de cintura. Ya esta línea va a ser mi línea de cintura. Voy a trazar mi costado. Ahora mi eje es nuevamente en el costado, pero sobre la línea de cintura. Voy a sostenerme en este punto y voy a girar el patrón hasta que se junte con la otra línea que era la línea de cintura. Una vez que llego ahí, continúo trazando el patrón. Así ya tengo mi patrón posterior con las pinzas cerradas. Como ven aquí, las cerramos, las eliminamos del patrón, ya no existen en el patrón. Aquí la trasladamos. Hay diferencia, quiero que lo tengan claro, hay diferencia entre cerrar y trasladar. Voy a trazar nuevamente mi centro posterior, haciendo una línea recta desde la profundidad del escote hasta la línea de la cintura. Aquí vamos a hacer la recuperación de medida. Vamos a darle 2 centímetros y lo llevamos en línea recta hacia el costado. Vamos a ubicar nuestra línea de alto de costado. Hacemos escuadra con el centro posterior y el costado sobre la sisa. Costado sobre sisa y escuadra con centro posterior para ubicar nuevamente mi línea de alto de costado. Vamos a rediseñar la sisa en el posterior. Aquí la vamos a levantar un poquito. Nuevamente olvidé trasladar el piquete. Para ubicar la pinza vamos a buscar la mitad de este recorrido. .5 a cada lado. Vamos a tomar como referencia este punto del centro de la pinza para hacer escuadra sobre la línea de cintura y llevarlo hasta mi línea de alto de costado. Con esta misma línea prolongamos hasta línea de cadera. Recuerden que ahora mi línea de cadera es esta que trazamos para recuperar medida en la prenda, en la blusa, en la parte inferior. Aquí vamos a darle a esta pinza 0.5 a cada lado y voy a trazar mi pinza. Esta es la información que debe llevar nuestro patrón. Aquí ubiqué el centro delantero, centro posterior. Esa información ustedes deciden si la ubican en su plantilla o no. Para poder trasladar esta plantilla al cartón cartulina o al acetato, depende de lo que ustedes tengan en mente para sus plantillas, vamos a cerrar esta pinza. Yo doblo el quiebre o la línea inferior y subo hacia la línea superior. Hago de cuenta que la estoy confeccionando y aquí debe terminar así, de esta manera. No me puede quedar con arrugas aquí en este punto, debe quedar completamente planita porque es como si yo la confeccionara. Siempre debo subir la línea inferior hacia la línea superior, porque en el revés, suponiendo que este es el revés de la tela, la pestaña debe quedar hacia abajo. Cuando yo voy a confeccionar una prenda que tiene la pinza de costado,
esa pestaña siempre debe ir hacia abajo, hacia la línea de cintura. Por eso vuelvo y les repito, hacia abajo. Tomamos la línea inferior y la subimos hacia la línea superior. Ahora yo voy a rectificar que mi costado del delantero tenga la misma medida que mi costado en el posterior. Aquí tenemos 20.5 y aquí 20.5. Significa que puedo perfectamente rediseñar el costado trazando una línea recta desde la profundidad de la sisa hasta la línea de la cintura. Y así con la pinza cerrada voy a recortar mi patrón por el costado. Así es como me va a quedar mi patrón. Cuando lo traslade, debo trasladar también estas líneas que son las que me indican a dónde queda la pinza de costado. No voy a recortar el posterior porque igual ya lo he hecho en los otros videos. Y ustedes ya saben cómo tienen que trasladarlo al cartón cartulina. Una recomendación antes de que ustedes trasladen estos patrones al cartón cartulina es que primero hagan el tual para que puedan hacer las correcciones sobre el patrón. Una vez que ya tengan todas las correcciones, lo pasan al cartón cartulina. Lo segundo, antes de hacer el tual, vamos a configurar medidas. Voy a rectificar que yo aquí tenga la cuarta parte del contorno de busto menos 1 centímetro. Aquí en el delantero vamos a medir o a confirmar que yo tenga en este punto cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. En este caso me están haciendo falta unos milímetros. Debo recuperarlos, pero como yo trabajo con marcador, entonces cuando estoy recortando a veces puede pasar que recorte de más. Sin embargo, ustedes siempre deben de tener presente que hay que configurar las medidas. Configurar las medidas significa que debemos rectificar que sobre nuestro patrón estén las medidas correctas. Aquí sobre la línea de la cintura tenemos 21 centímetros, que es cuarta parte de contorno de cintura, más 3 centímetros de pinza, igual acá. En todos los puntos importantes del patrón configuramos las medidas para saber que estamos haciendo lo correcto. Aquí también, como lo hicimos con el costado, medir el recorrido del costado delantero con el costado posterior es una configuración de medida. Esto es un nuevo término para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Más adelante pienso hacer un video para explicarles un poquito más a fondo lo de la configuración de medidas. De pronto me van a decir en este video que no se ven las líneas, que el papel no se trasluce, que no se ve muy bien. Bueno, les voy a comentar. Ya hice un video que ya está en el canal. Cuando suba este video, en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan a ver el video en el que hice los traslados de pinza y cerrar las pinzas con un papel que deja ver más las líneas en la parte de abajo. Es un papel mantequilla. Les cuento que yo no puedo usar siempre ese papel mantequilla porque es más costoso que el papel manifold. Y cuando yo hago los videos yo gasto mucho papel. Todo esto que ven ustedes, todos estos materiales corren por mi cuenta. Yo lo hago con mucho cariño para ustedes, pero sí se me complica tener materiales más costosos para poder realizar los videos y que ustedes pues queden más satisfechos. Por eso decidí hacer un video en el que utilicé ese papel para aclararles en qué consiste el traslado de pinza con giro o cerrar pinzas con giro. Les pido que si tienen inquietudes y que aquí con esto que hicimos no fue suficiente, vayan a ese video porque les voy a estar dejando el enlace para que ustedes lo tengan presente. Una pregunta que quiero hacer antes de terminar este video es que no he recibido comentarios acerca de
de la metodología que estoy empleando ahora, de hacer el paso a paso sobre el patrón. No sé si ustedes lo están entendiendo, si les gusta, si quieren que lo siga haciendo así o no. Estoy abierta a escuchar sugerencias. Esto lo hice por una sugerencia que me hicieron y me parece que es muy práctico, porque así ustedes pueden tener el paso a paso en todo el proceso. Quiero escuchar las sugerencias o los comentarios de ustedes, si les parece bien que siga haciéndolo de esta manera o si prefieren tener el patrón en limpio para no tener confusiones, no sé. Escucho sugerencias, me comentan, que voy a estar leyendo sus comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y, lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.